Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Al igual que las artes marciales, cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos de manera básica a comprenderla. En la medida que vamos sumando recursos, vamos interpretando de forma más precisa las escrituras. Y como en las artes marciales, no importa el color de tu cinturón, siempre seremos eternos aprendices de la palabra de Dios. ¿Cómo avanzar en la lectura profunda y comprensiva de la Biblia? ¿Cuáles serían algunos pasos prácticos al respecto? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este apasionante tema, aquí en Entre Semana. Muy bien, ya pasamos por las divisiones de la Biblia y estamos ahora llegando a quizás lo práctico. Los primeros episodios tal vez era como que, oye, la serie se llama Cómo leer la Biblia, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Hay que comenzar a leer la Biblia. Y vamos a tomar quizás una analogía desde los artes marciales para tal vez hablar acerca de niveles de dificultad. Porque hay algo que lo vi cuando estábamos estudiando el tema de los dinosaurios y todo. Ajá. Y creo que fue Answers in Genesis, estaba dando como una apologética acerca de un cierto versículo, una explicación. Y decía, bueno, es que si la Biblia es verídica y la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia es clara. Después me puse a pensar, no, espérate, ¿la Biblia es verídica? Sí. Sí. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí. La Biblia es clara. Pero el escritor lo propuso como un fundamento. Claro. O sea, la Biblia es algo claro para todos. Es algo que todos pueden entender. Y no necesariamente. Sí. Y ojo, ese punto es de mucha discusión, porque algunos dicen, no es clara. Y es como que se van otra vez en el péndulo, ¿no? Al extremo de que se necesitan ciertas personas para que te lo puedan interpretar. Bueno, eso fue el problema con la reforma, claro. Sí. Y después, al otro extremo es clara. Dios se reveló de forma clara, pero como se reveló en tiempo y espacio, se reveló en una cultura que no es occidente, en un idioma que no es ni inglés ni español, y se reveló hace años atrás. O sea, estamos hablando que el último libro escrito tiene 2000 años de antigüedad. Por lo tanto, hay una brecha, hay un puente bastante interesante. Entonces, sí es clara en el sentido de que no lo hizo en idioma, de elefante, o lo hizo en idioma extraterrestre, lo hizo para que seres humanos lo puedan entender. Pero como tuvo un contexto geográfico, temporal, presenta dificultades. Entonces, claro, lo que decíamos la otra vez, oye, dime cómo leer, porque leo y no lo entiendo. Sí, y bueno, y yo creo que aún la misma Biblia no promete una claridad en sí. Es más, Pedro cuando habla acerca de los escritos de Pablo, dice nuestro hermano Pablo, lo cual es difícil de entender. Y estaban en el mismo contexto, mismo idioma. O sea, si Pedro... Y los dos escribieron la escritura. O sea, entonces, si entre ellos se sabe, se entiende de que esto es difícil. Incluso en Proverbios habla acerca de la búsqueda de la sabiduría. Dice, si lo buscaras como tesoro perdido. Entonces, hay un trabajo de escarbar. No lo vamos a tener así para nosotros directamente. Sí. Entonces hay personas que dicen, no, porque el Espíritu dijo, o sea, la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y se asume como que con eso ya listo. Bueno, creo que hay capas con esa declaración. Uno estaba hablando de los discípulos inmediatos bueno, el punto es, no podemos dar por hecho de que yo voy a abrir la Biblia en cualquier lado y se va a entender y ya yo lo voy a poder aplicar. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que hacer ese trabajo difícil. Así que, vamos desde lo más sencillo a lo más difícil, ¿no? Y quizás en ese sentido, otra vez, porque queremos ser bien prácticos dime ¿por qué libro empiezo? ¿No? Juan no, ya dijimos que no. Sí. Pero antes de eso, lo que pasa es que Juan tiene ciertas características.
a ver, voy al revés. Juan tiene como propósito, al final, él escribe y dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Listo, ese es el evangelio para que tú puedas creer en Jesús. Pero tiene un contexto judío, por más que digan que es universal, tiene un contexto judío muy fuerte. Porque fíjate, es para que crean que Jesús es el Cristo. O sea, asume la verdad histórica de Jesús y que sea el Mesías prometido. ¿Prometido a quién? A los judíos, 1. 2, no tiene una cronología de la vida de Jesús. O sea, parte con Juan el Bautista y la historia, vino un hombre de Dios llamado Juan y de repente aparece Jesús y llama a sus discípulos y está en Caná. O sea, no hay preámbulo, no hay... Y el prólogo del libro está hablando de un concepto de logos que se traduce como el verbo, la palabra, y es como que, espérame, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no es que no se puede, pero... Hay muchas capas. Bueno, creo que ahí quería ir. Hay muchas capas. Y eso no es... A ver, lo vemos en muchos ejemplos. O sea, hablábamos antes de grabar, ¿no? Los que han visto la película Matrix, la ven una primera vez y dicen, ok, perfecto. Después la ven y dicen, uy, no había visto esto. Ya después, y si te metes y eres fan, hay todo un mundo... ¿no? de explicaciones y de símbolos que quizás en la quinta, sexta vez que lo ves dices, uy, ¿cómo no vi eso la primera vez que lo vi? Y sí, porque hay muchas capas más profundas. Lo mismo pasa, qué sé yo, con cuentos de niños, Alicia en el País de las Maravillas, es más, en las Crónicas de Narnia, fan en las Crónicas de Narnia, uno la ve como una primera historia y sí, pero después piensa y dice, oye, acá hay más simbolismos. Uy, ¿cómo no vi ese simbolismo que quiso transmitir? Entonces, en la medida que uno va leyendo, va viendo esas capas. Y creo que hay ciertos libros donde las capas se sienten muy completos por sí solos. Entonces, por ejemplo, pensando en las Crónicas de Narnia, mis hijos, se lo estoy leyendo a mi hijo y le encanta, pero le encanta por el león y por los dragones y por los... yo lo estoy leyendo y yo veo quizás cosas más profundas, pero él lo disfruta al 100 y no siente que nada falta. Yo entiendo quizás un poco más el simbolismo y siento que solamente complementa. Pero hay cosas donde también, a ver, no quiero decir que son baches, pero son cosas donde la narrativa plana o normal, histórica, de primera capa, se pierde un poco. Sí. Donde sí te sientes... O sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo extremo. Apocalipsis. Sí te vas a sentir muy perdido porque no se lee como una... O sea, tú lo lees por encimita y vas a terminar confundido. Sí, porque además tiene tantos hipervínculos del Antiguo Testamento que sin esa historia previa, honestamente, no le vas a entender. ¿Y por qué esos le entendieron en aquel tiempo? Bueno, porque tenían ese contexto que nosotros no tenemos. Sí. Entonces, ¿por dónde comenzar? Bueno, vamos por Nuevo Testamento. ¿Te parece? Sí. Hablábamos antes de grabar que quizás un evangelio que pueda ayudar a tener una vista general de la vida de Jesús es el evangelio de Marcos. Es ágil de leer, tiene 16 capítulos, no gasta tanto tiempo en detalles, que no es que no son necesarios, pero estamos hablando de lo básico de lo básico. A ver, no tengo idea de quién fue Jesús. Listo, vamos ahí. Sí. Y se enfoca tanto que no se mete tanto en nacimiento, parte con ministerio de Jesús. O sea, la aparición pública de Juan el Bautista, la aparición pública de Jesús, y después resumen 16 capítulos, 3 años y medio de vida. Entonces, ya con eso al menos tengo un panorama general de la vida de Jesús. Sí. Ahora, yo creo que hay una razón por la cual Marcos quizás es más digerible, entendible, porque, como tú dijiste, hay un puente de 2000 años que tenemos que cruzar y muchas cosas que pasaron bajo el río. Y eso, para poder entender la escritura, tenemos que cruzar ese puente. Sí. Hay un puente de idioma, hay un puente de cultura, o sea, hay que cruzar más bien el idioma, cultura, la época general, la situación, incluso el pacto, o sea, hablando acerca de la Biblia. Y cuanto menos, si podemos tal vez hacer ese cruce de menor distancia. Claro, lo menos complejo posible. Exacto. Entonces, por ejemplo, Marcos
estamos hablando antes de grabar, Marcos se escribió, tradicionalmente se atribuye a Juan Marcos, escribiendo la historia de Jesús desde la perspectiva de Pedro. Claro, ¿no? basado en las memorias de Pedro. Algunos dicen que fue familiar, pero es ahí. Pedro, según la tradición, terminó en Roma, murió en Roma. Si Marcos está en Roma y está hablando a Pedro, quien está en Roma, está hablando para una audiencia romana. Romana, sí. Roma habla latín. Sí, son Se gentiles. escribió en griego. Claro, son gentiles. Pero nosotros seguimos hablando un idioma romántica. Claro, que entonces surge de ahí. tiene mucho vínculo con Roma. La cultura romana se replicó especialmente en todas las repúblicas democráticas alrededor del mundo, y en el mundo occidental atribuye mucho de su cultura e historia a Roma. Entonces ahí es donde podemos acotar mucho o acortar esa distancia, Sí. de idioma, de cultura. Entonces Marcos nos habla en un lenguaje donde quizás entendemos un poco mejor. No hay que descifrar tanto. Por ejemplo, en Marcos, Marcos explica los atuendos judíos, traduce palabras, o sea, como que en Mateo no es necesario, pero aquí es como que tiene que explicar. ¿Y por qué lo explica? Porque no está pensando en una audiencia que es gentil. Entonces, es más, muchos le llaman al evangelio de la acción, ¿viste? Y que una de las palabras que más se repite es inmediatamente. Y claro, porque la cultura romana, hasta el día de hoy nosotros, el valor de la productividad. Y tú ves y lees los 2 primeros capítulos de Marcos y te cansas. Sí. No, inmediatamente. Claro, acá, y fue para y allá. iba, y después, y cuando estaba por dormir Jesús le cayeron más. Y aún así se levantó. O sea, es como que no te da respiro. Si quieres tener un panorama, por eso Marcos quizás es un buen punto de inicio. Y además, si nosotros creemos, así como dicen los de Bible Project, que la Biblia es una historia unificada que dirige hacia Jesús, entonces, si comenzamos con Jesús, eso nos va a ir destrabando un montón de cosas acerca de la Biblia en general. Entonces, comenzar ahí, entender la vida de Jesús, yo creo que es un buen punto de partida. Después comenzamos a entrar un poco más en detalle. Subamos de nivel, de cinturón. Sí, y tal vez esto sería Lucas y Hechos. ¿Por qué Lucas y Hechos? Porque es la misma historia. Claro, es la misma historia, es el mismo autor, ¿no? Lucas, la mayoría de los estudiosos lo hacen juntos y dicen que es muy interesante cómo que lo más probable es que hayan sido escritos con casi sin diferencia de tiempo. Y sí, hay un montón de cosas, si uno los lee juntos, la palabra, una de las expresiones que más se repite en el Evangelio de Lucas es que Jesús por el Espíritu fue, por el Espíritu fue, por el Espíritu fue. Y empieza a Hechos de la misma manera de Lucas, y ahora es el Espíritu obrando en los seguidores de Jesús. Entonces, hay una continuidad y uno ya empieza a saber, Lucas ya se mete un poquito más en temas de nacimiento, pero no con una explicación tan judía. Hay más parábolas de Jesús. Por ejemplo, está el Sermón del Monte, pero versión acortada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un trasfondo judío en Lucas, entonces se hace más digerible que Mateo, por ejemplo, pero es más profundo que Marcos, y nos permite ir a Hechos y entender en Hechos qué sigue después. Porque bueno, se fue Jesús y ¿qué pasó? Bueno, al leer Hechos ya te da un panorama de qué sucedió con la iglesia. Sí. Entonces, si tomas esos dos libros como una misma narrativa, y entendiendo de que se escribe a la misma persona, hay un tal Teófilo al cual Lucas escribe. Entonces también Lucas, él explica a una persona, a una audiencia gentil, aquellas cosas que quizás, como dices, Mateo no explicaría, y nosotros tenemos que escribir por nosotros mismos para entenderlo. Entonces, Marcos, Lucas, Hechos, ¿algún otro en el Nuevo Testamento? Santiago. Quizás Santiago es un libro que podría ser, quizás para entender un poquito qué era lo que estaba viviendo la iglesia en aquel momento. Los estudiosos ponen a Santiago en el libro de Hechos, en el capítulo 8, que es la primera persecución hacia la iglesia, donde los judíos solamente habían estado en Jerusalén, son expulsados de Jerusalén, se van al resto de Judea, Samaria,
pero se quedan los pastores, los líderes ahí en Jerusalén, y Jacobo, de ahí viene la palabra Santiago, Saint Jacob, ¿sí? Y de ahí viene, sí. Oh. Por eso Jacobo es hay algunas traducciones que dicen Jacobo, a la carta de Jacobo, de Santiago. Santiago. Sí, nunca entendí ese. Sí. O sea, ¿por qué Santiago es Santiago, Jacobo? Sí. Es Jacobo. Por el Santiago, sí. Mira. De ahí viene. Mira. Ok. Dato curioso. y Santiago es muy interesante porque es una carta que no tiene, a diferencia de la de Pablo, ¿no? Uh-huh. que hay que como entender mucho de qué estaba pasando con la iglesia. Santiago es súper práctico. Oye, mira, ustedes están pasando esto, pero chequen, están pasando pruebas, tengan gozo, pero no hagan acepción de personas, cuiden que no murmuren. O sea, hay un montón de consejos. Muchos dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, ajá, sí, lleno de sabiduría, y está escrito un poquito de esa manera. Sí. Ok. Bueno, entonces, si comenzamos por ahí, eso quizás serían los libros más básicos, fáciles de entender, donde ese puente quizás uh-huh. es lo más corto posible. Sí. Vamos al Antiguo Testamento. Esto es cinturón blanco, ¿no? Esto es lectura cinturón blanco. No conozco los cinturones. Sé que el primero es el blanco y el último es el negro, pero estamos, ojo, queremos que sea una herramienta para aquellos que dicen, no sé por dónde empezar, uh-huh. ¿no? Antiguo Testamento, ahí sí es complicado, porque ahí dice, ¿por dónde empiezas? Sí. Quizás, decíamos recién, que una herramienta que podrían tener las personas que leen Antiguo Testamento es la cronología siempre presente. Creo que la pusimos en los primeros episodios, no recuerdo. Bueno, hablamos acerca de la historia. Sí, hablamos de cronología. ¿Por qué? Porque si uno lee el Antiguo Testamento, los libros no están ordenados cronológicamente. Entonces, es fácil perderse si yo no tengo ¿cómo se dice? Como el rompecabezas armado, ¿no? Mira, históricamente va así, así. Entonces, quizás una propuesta podría ser lee lo más básico de historia para tener una claridad. Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Reyes. Al menos ya con eso, si faltan, sé que falta y tal vez Esdras y Nehemías. Claro, ¿no? Y tal vez ahí sería incluso saltarte las leyes que están en el Éxodo, saltar las genealogías que aparecen en Números y solamente enfocarse en la narrativa. Sí, en la historia más grande. Aquí y ahora nos metemos quizás algunos en cuanto a herramientas prácticas, ¿no? Aquí es leer, pero de una manera general. O sea, no te pegues en los detalles. Ay, es que no entendí y ahí me quedé y no quise seguir. No, trata de ver cómo va. Mira, empezó Génesis, Adán, Eva, sus hijos, hubo lío y Dios tiene la humanidad, pero está Noé y después hubo más lío, después viene Babel y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a tratar con la humanidad a través de una nación. Bueno, y listo, se resumió. Una de las sugerencias que yo hago es lean, cuando estás leyendo narrativa y solamente tratando de entender la historia mayor, lean en una versión que sea más digerible. Dios habla hoy, ¿cuál sería? Nueva traducción viviente. TLA, traducción en lenguaje actual. Todas esas que son sencillitas, uh-huh. Porque lo que te permite hacer es enfocarte en la historia, en la narrativa. No estamos haciendo exégesis. No estoy diciendo que esta es la única versión que deberías usar siempre, porque hay veces donde para mantener la simplicidad, la facilidad de lectura, saltan o pasan por encima ciertas cosas que cuando tú estás haciendo un estudio de palabras es necesario ser un poco más atinado. Pero en este caso, como estamos hablando acerca de historia, hay que simplemente poder leerlo. Claro. Así que bien, en cuanto a Antiguo Testamento, ¿qué más? Quizás libros de sabiduría podría ser una buena sugerencia. O sea, meterse ahí en Proverbios. Proverbios. Job es bueno. Job entra. Hay mucha poesía, lo cual a veces se puede volver denso, pero yo creo que habla a una experiencia humana. Sí. Y los salmos, como es poesía, genera un poquito de identificación. Sí, yo he estado así. Sí, Eclesiastés también. Claro. Yo diría especialmente en esta época en la cual vivimos, donde hay mucho cinismo, hay mucha... Yo creo que los 90s
Hubo una época de mucha promesa, mucho optimismo. Había la globalización, cayó el muro de Berlín, todos estaban cantando acerca de The Winds of Change, y después comenzó el internet y dijeron, wow, listo, ya vamos a traspasar naciones, ya. O sea, la aldea global se volvió realidad. El Imagine de John Lennon, o sea, ya se hizo realidad. Y después, ¡boom!, todo se fue para abajo cuando un par de aviones le pegaron las Torres Gemelas en Nueva York. Y yo creo que lo que vivimos hoy es un cinismo profundo, porque dices, lo intentamos, no funcionó, hicimos esto y ¿para qué? O sea, entonces Eclesiastés yo creo que resuena mucho, especialmente con esta generación. Sí, muy bien. Seguimos ahora, ya no tanto, ya tenemos los libros, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Quizás dar un par de herramientas prácticas, y otra vez desde lo básico a lo más... no decimos lo más avanzado, aquí somos dos expertos, somos dos intentos pero de quizás de estudiantes. Ahí es donde empiezas a entender, una vez que haces esa lectura básica, empiezas a entender quizás la subnarrativa, la metanarrativa, lo que está sucediendo al lado, ¿no? Es como tú dijiste, ¿no? Ya leí las Crónicas de Narnia y lo disfruté, pero ahora lo vuelvo a leer y interesante. Y eso de la mesa que se rompe, y que el pacto, y que resucitó a Aslan y todo eso, como que me suena. ¿Será que el autor estaba tratando de decir otra cosa junto con la historia básica? Y bueno, y es porque prestaste más atención a la película, o sea, la viste detenidamente, quizás hasta la pausaste y dijiste, a ver, y la devolviste. ¿Qué dijo acá? Ups. Bueno, pensando en eso, no tenemos una película de la Biblia, hay que leer. Bueno, hay películas, pero creo que la lectura es irreemplazable. Ayuda, pero lee. El tema es que no nos gusta leer y queremos hacer conclusiones sin leer. Entonces, aunque suene básico y es como, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, léala, leyéndola. Ya dimos... explicamos esto de capas, pero cuando me refiero a leer, hay que leer muchas veces. ¿Y cuántas veces es mucho? Las que sea necesario para entender. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo estaba enseñando creo que una capacitación para predicación, y les dije, tomemos el Salmo 23. Antes de explicar cómo hacer un sermón, tenemos que interpretar el texto y decir, a ver, ¿de qué trata el Salmo 23? Entonces hice una pregunta. Dije, ¿desde qué perspectiva está escrito el Salmo 23? Y una persona, pero así, en automático levantó la mano, desde la perspectiva de un pastor. Y yo digo, ¿lo leyó? Léalo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién está escribiendo? Porque claro, ¿ves? Llegó a conclusiones asumidas porque ya tenía el Salmo memorizado. De hecho, por eso usé el de los más conocidos de los Salmos. Pero como que no entendemos la necesidad de leer muchas veces, lentamente. Ya existe lo panorámico. Ahora vamos a ir viendo y leer en muchas traducciones. Ayuda. Múltiples idiomas. Si hablas más de un idioma, eso ayuda también. Muchísimo. Sí. Aunque el que habla español es bastante privilegiado, porque yo he escuchado que la similitud del español con el griego es mucha. Desde el punto de vista sintáctico, y morfológico, entonces ayuda mucho. Permite que sea más atinado. ¿No? Los tiempos, como el español es complejo en cuanto a tiempos y eso, en cuanto a conjugaciones de los verbos, quizás una sugerencia, podríamos, porque queremos ser prácticos en eso, vamos a hablar un episodio de herramientas prácticas, pero leer en qué traducciones sugerirías o qué versiones. La Biblia del Nuevo Mundo, no, esa no. Traducción del Nuevo Mundo, Libro del Mormón, eliminados. No. Pero, ¿qué serían? O sea, alguien que dice, oye, yo no tengo la app de YouVersion o tengo una computadora, ¿qué puedo leer? Sí, yo creo que NBI es muy buena, muy, muy completa. Trata de buscar ese equilibrio entre fácil de entender, pero también muy fiel al texto. La Nueva Biblia de las Américas creo que también está muy buena esa. Es buena.
Después, la verdad, yo después de eso he ido por las que son más fáciles de entender, más para narrativas largas. No sé cuál has escuchado. Yo ahí es donde la verdad no he hecho un estudio más detenido. Simplemente agarro cualquiera, la Biblia de Dios para Todos, TLA. Quizás habría que, pensando, explicar muy cortito por qué hay diferencias entre una y otra. Hay dentro de la traducción bíblica está la equivalencia formal, la equivalencia dinámica y la paráfrasis. Paráfrasis es una interpretación del texto porque no es una traducción, es una interpretación para que lo puedas entender. Ese es el único peligro de la TLA, pueblo de Dios, que al querer hacerlo es mucho más extensa. Entonces, lo hacemos todos los domingos cuando predicamos. Claro. Leemos un versículo y después decimos, mira, es como que si Pablo está diciendo, exacto, oye, escuchen, dense cuenta. Es una explicación. Entonces, el tema es que cuando te lo ponen en un libro y tú lo lees... Dice, esto es lo que dice la Biblia. Claro, correcto. Y no es que es un peligro, pero es como, sépalo que en esa explicación terminan, a veces... es más una interpretación que una traducción. Y solamente para explicar lo de equivalencia formal y la equivalencia dinámica, la equivalencia formal como que respeta la forma que tiene el texto original. Entonces se traduce la forma del original, su enfoque es, ¿cómo está escrito en griego? Así tiene que estar, no vamos a moverle nada, que se parezca lo más posible. Y la equivalencia dinámica intenta traducir no tanto la forma, sino el contenido, y el enfoque principal es cómo hago para que en el idioma en que se va a leer, en este caso español, sea entendible. Uh-huh. El otro es, entonces, traduce lo que significó y trata de buscar que se aclare lo más posible. Entonces, en la equivalencia formal, el riesgo es que a veces no se entienden algunas cosas, y en la otra, el riesgo es en el querer entenderlo, se puede pasar a la explicación. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera vendría a ser equivalencia formal. La Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas está como camino intermedio entre equivalencia formal y dinámica. La Nueva Versión Internacional es dinámica. La Nueva Traducción Viviente es entre dinámica y paráfrasis. Esas serían como para ir viendo. Y solamente para mencionar, diferentes traducciones toman diferentes manuscritos como su texto base. Entonces, cuando tu tía pone en Facebook acerca de la NBI... Dígalo, andan pastor. quitando versículos de la obra del diablo. No, es que hay diferentes manuscritos y en algunos de los manuscritos más tardes o más cercanos a nosotros, hay cosas que se fueron agregando. Pero hacen un estudio. O sea, esto no es así nomás. O sea, hacen un estudio y dicen, mira, vimos que de los mil y tantos, hay muchos que vienen de esta rama que tienen este escrito adicional, pero las más antiguas no lo tienen, por lo tanto, no lo vamos a incluir. Sí, y a ver, eso es en la crítica textual, que es los que hacen eso, no lo hacen a la ligera. Entonces, como dijiste recién, no agarres la publicación de Facebook para decir, ves, esto es del diablo, porque la NBI... Y ojo, no nos paga, gracias a NBI por auspiciarnos, ¿no? Pero es que no es así. Se asume, lamentablemente, como verdad lo que aparece en redes sociales sin ningún mínimo de investigación de qué sucedió. Por ejemplo, hay en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 21, que es... porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, el cual es de Dios. Así aparece en la NBI. En la Reina Valera dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ves? La NBI les quitó. Pero resulta que los manuscritos más antiguos no aparece la palabra espíritu. Pero claro, cuando están haciendo hablar de solo cuerpo, suena muy carnal. Agreguemos espíritu. Entonces, en los manuscritos más viejos aparece la palabra espíritu. Ahora, no cambia la doctrina fundamental, pero si queremos ser fieles a lo que está hablando, Pablo está hablando del cuerpo. Sí. Todo el pasaje está hablando del cuerpo. Claro. Y si tú ves, o sea, porque tampoco es
un escriba malvado quiso agregar la Biblia. No, o sea, mucho de esto, si tú ves, si tú buscas en línea el Códex, creo que Vaticanos, Sí. Eso está en línea y en imagen de alta resolución. Tú puedes verlo, puedes ojearlo. Y es increíble porque tú ves, o sea, aquí no hay renglones o sea, esto no fue con imprenta, esto fue a mano, Sí. copia de copia de copia de copia. Entonces quizás los escribas, es chistoso porque los escribas como que entre ellos se escribían. O sea, entonces uno decía, ay, cómo me duele la mano, y lo ponen los márgenes. y otro dice, terrible el trabajo del escriba anterior, estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, y a veces ellos ponían su comentario al versículo, y cuando se copiaba junto con todo y comentario. Entonces, después eso, cuando se copiaba en limpio, se copiaba con todo el texto. Entonces, hay cosas donde pues simplemente se va agregando, y si tienes oportunidad de ver el Codex Vaticanus en línea, tú vas a entender un poco más de cómo es que estas cosas pueden llegar a suceder. Lo digo porque al entender todo este contexto, ahí es donde podemos entender como el porqué de las traducciones, Sí. el porqué de este versículo y el otro versículo. Y gracias a Dios de que, aunque hay esos, entre comillas, errores humanas, creo que Dios en su providencia también ha permitido la manera en que lo podemos entender y eliminar. O sea, como que trabajar. O sea, no estamos condenados a una Biblia de que anda a ver qué habrá dicho Marcos, qué habrá dicho Lucas. No, se puede saber. Y sabes qué, no sé, pero es que quizás hay alguno que dice, pero ¿cómo? No tenemos la copia original. Y creo que está dentro de las posibles series en cuanto a Biblia, porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué tantos manuscritos y por qué tantas variantes? Es mejor. Sí. Eso significa que tenemos no solo, o sea, la evidencia es tan grande que qué bueno que está. De hecho, hace poquito sigo ahí a un profesor, ya salió la edición número 29 del texto de Nestlé Aland, que es como el texto normativo del Nuevo Testamento. El 28 ya salió el 29, que tiene todas las cosas que fueron en estos últimos años viendo a través de más manuscritos. Y claro, no cambió en esencia la doctrina, pero se fue refinando la forma en que se puede expresar eso. Ahora, un ejemplo solamente para por qué es importante leer en varias traducciones. Tengo Santiago capítulo, habíamos sugerido leer Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1, leo en la Reina Valera, que vendría a ser equivalencia formal. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cuál sería la dificultad de esa traducción? Concupiscencia. No sé lo que es. Claro, pero ¿cómo lo vas a saber, Alex? Claro, si te criaste en la iglesia, concupiscencia es una palabra que sabes quizás qué significa, pero ¿quién no lee y qué será concupiscencia? Entonces, la NBI... Se come con salsa. Claro. Es una sopa. Señor, aumentanos la concupiscencia. No, fíjate cómo traduce la NBI. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. O sea, tuvo que usar 3 palabras, propios malos deseos, para decir la propia concupiscencia, ¿no? O malos deseos la tradujo aquí. Pero se entiende más. O sea, está pensando en el oyente. Es más, creo que todos entenderíamos a qué nos referimos con mis propios malos deseos. Entonces, esa sería esa es una de las razones de por qué leer en más de una traducción. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro paso más como para ir subiendo de cinturón? Sí, bueno, y quizás, si tal vez estás escuchando y dices, yo solamente quería saber por dónde comenzar, y andamos hablando acerca de equivalencia dinámica y etcétera, etcétera. Hay que saber porque... O sea, si tú entras a un dojo y quieres estudiar artes marciales y te dice, mira, esto es lo que necesitas para el cinturón blanco, para el cinturón amarillo, naranja, etcétera, 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 tienes que enfocarte en esto, en esto, en esto. Entonces, quizás la primera es, tienes que romper la tabla con el pie. Sí. Después tienes que romper la tabla con el talón, con un movimiento hacia arriba. Después, tienes que romper la tabla y así. O sea, entonces...
cada vez uno se va refinando un poco más. Entonces, si suena complicado, no te preocupes. Enfócate más en la historia mayor. Es más, ¿se has escuchado del libro La Historia? No. Lo saca Sondervan y usa pasajes de la NBI. Y es justamente la historia de la Biblia, de forma cronológica, narrativa. No es la Biblia. Sí. Pero es una explicación. Claro. Sí, es una explicación. ¿Cómo se llama? Sí, como una versión condensada. Acerca de qué pasó, cuál es la historia. Mira. Y no se mete tanto en ley y todo lo demás. Entonces, si eso sirve como una cosa, una herramienta, perfecto, porque es justamente lo que estamos diciendo. Y como entendemos que entre quienes nos escuchan tienen distintos niveles de cinturón, queremos poner todas quizás las distintas formas de poder ir profundizando. Pero hay elementos que todos tenemos al alcance y tiene que ver con, a lo mejor otra vez, saber leer. Observar. Creo que estamos quiero interpretar ya, tú recién mencionaste, ¿no? Pasos prácticos de método inductivo, observar, interpretar, aplicar. De alguna manera, esto es aplicar el concepto de método científico que se aprende en primaria. A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que observar. No puedo hacer ninguna conclusión si no observo. Si eso se aplica a las ciencias, ¿cómo no se va a aplicar a la palabra de Dios? Pero no importa. A ver, dime de qué. No, espérame. Lee, observa. ¿Hay palabras que se van repitiendo? Oye, leí en este capítulo y repitió constantemente esa palabra. Márcala. Por ejemplo, si hay algún orden lógico, si hay algún movimiento, si hay alguna estructura, si hubo algo que ocasionó. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando en esta capacitación de Lucas 15, que están las 3 parábolas juntas. ¿Te acuerdas? De la moneda perdida, la moneda, la oveja y el hijo, ¿no? Y ya todos, sí, pero que el hijo, todos estaban haciendo conclusiones. Dije, tranquilo, antes de hacer alguna conclusión, leamos los primeros versículos. Y dice que Jesús comía con pecadores y publicanos y eso escandalizaba a los fariseos. Y esa fue la ocasión para que Jesús contara esas parábolas. Entonces, antes de caer en los detalles, le dije, leamos y dijimos, a ver, ¿qué une esas 3 parábolas? No, que que uno se perdió, pero que el otro sí, pero se fue. Hay un solo tema, lo que decíamos, siempre hay que tratar de leer entendiendo el gran tema. En los 3 se repite lo mismo. Hay gozo cuando lo que estaba perdido se encuentra. Después, que si el hijo se fue por voluntad propia, que la oveja no, que la moneda, ya esos son detalles, pero si yo no me pierdo, si yo tengo claro eso, puedo entender. Claro, y los fariseos se enojaban porque Jesús comía con pecadores y publicanos, cuando en realidad deberían estar felices porque los que estaban perdidos ahora fueron encontrados. Y listo. Y yo creo que también a veces nosotros queremos, porque lo escuchamos, ¿no? O sea, cada vez que uno va a la iglesia, escucha el mismo ritmo. Vamos a leer este pasaje, te voy a explicar de cómo funciona y te voy a dar una aplicación. Y cuando se nos anima a leer la Biblia, agarra un pasaje, interpreta lo que dice y saca una conclusión, una aplicación. Y no estoy diciendo que está mal, pero yo diría, si eres cinturón blanco, siéntate, mira, observa. Lee. Y si hay una aplicación para hacer, hazlo, perfecto. Estás leyendo un proverbio, dice, o sea, deja de, no sé, hacer tal o cual cosa, dices, no, sí, tengo que hacer. Bien. Pero no sientas esa presión de sacar una aplicación, de interpretar, de saber exactamente lo que está sucediendo. Quizás decir, no entiendo del todo, pero veo que Jesús es muy movido. Ok, listo. Tú sigue con eso. Sigue con eso. Oh, wow. Jesús, qué sé yo, cuando él andaba se permitía interrupción, o sea, permitía interrupciones. Interesante. Cuando Jesús le hacen una pregunta, nunca responde la pregunta. Hacía otra pregunta. Hace otra pregunta, va detrás de la pregunta, habla a la persona. Qué interesante. Hay una aplicación, en algún lado hay una aplicación, pero tú observa, tú entiende, tú comienza a comprender a Jesús. El consejo que estás dando es no solo demasiado práctico,
porque pienso en la analogía de las artes marciales. Ey, está ese cinturón blanco. Te pusieron una hojita, una hoja comprada de la librería y tienes que romperla con un golpe. Ajá. Entonces, pero ¿qué pasa si esa persona se autopresiona después de 2 clases y quiere ir a romper los 3 ladrillos como lo hace el gran maestro? Te vas a lesionar, te vas a frustrar y ¿sabes qué vas a decir? No sigo. Ajá. No quiero. Y eso está. de las artes marciales no funciona. No, y no funciona y no Ya funciona. intenté eso de la Nada, Biblia ¿para y ya qué? no tiene nada para Pero mí. espérame, Sí. ¿quién te presionó? Entonces, quizás en esa presión, como tú dijiste, uno sale, o sea, no es que sale lastimado, pero es como que lo deja. Sí. ¿Para qué? Yo creo que algo tienen los asiáticos que creo que esto lo entienden de manera más intrínseca de que nosotros en el occidente, porque hay un documental que me encanta, se llama Jiro Dreams of Sushi. Jiro sueña con sushi. Mira. Y es un viejito que hace sushi y su pasión es hacer sushi y tiene un puestecito pequeño, creo que en el metro de Tokio. Y el puestecito solamente caben como 4 personas. Y hay una fila de espera como que más de un año. No sé si sigue vivo el viejo, pero en la primera escena tú ves que él está lavando el arroz. Y él lava el arroz y dice, sí, mi primer trabajo fue lavar el arroz. Y fue lo único que pude hacer durante 5 años. Y dice, después de 5 años me dijeron, muy bien, ahora puedes cocer el arroz. Entonces, o sea, como que hay un entendimiento de que estas cosas toman tiempo, de que aún lo más sencillo tiene su arte, tiene su chiste, y no es así tan sencillo como tú piensas. Entonces, acercarte a la escritura con ese respeto también. Sí. Decir, espera, estamos hablando de cosas que ha tenido un proceso, es un escrito de miles de años. Han habido miles de personas que también han hablado y aplicado e interpretado esta escritura. Hay más de una forma de interpretarlo. Hay formas buenas, hay formas malas. Uh-huh. Yo he sido, de cierta forma, influenciado por formas de interpretación, algunas buenas, algunas malas. Tengo que saber dejar eso a un lado y sentarme con la escritura, pero tengo que sentarme y llegar a ese punto donde digo, ok, sobre esto voy a construir. Entonces, sí, tiene su chiste. Sí. Y ojo, ya vamos a hablar próximo episodio de bueno, y cómo hago para leerlo en mi tiempo devocional, ¿no? Por ahora estamos viendo cómo leer. Podemos seguir pensando en distintos niveles, pero solo quiero precisar algo. Hablaste recién de observación, interpretación, aplicación. Algunos hablan de observación, investigación. Cuando ya hay cosas que no puedo entender, investigo, interpreto. Después trato de correlacionar todo eso para extraer un principio, contextualizarlo y aplicarlo. Pero la mayoría de los estudios o los que enseñan esto de cómo interpretar la Biblia dicen: nunca, nunca, nunca es suficiente observar. O sea, si pudieses hacer solo una cosa, es observa el texto, observa, lee. Ya lo leí 50 veces, léalo 50 más. Ya lo leí en tantas versiones. O sea, si quieres realmente seguir creciendo en este arte marcial de leer la Biblia, no te canses de observar. Y lo que dijiste recién de, hey, estamos yendo a la palabra de Dios. Entonces, no lo puedo tomar a la ligera, ¿no? Sí. Y creo que quizás por último, hablamos de cinturón blanco, uh-huh. Lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, después Hechos. Y démonos cuenta de que esto se trata no solamente de la escritura, sino de una persona. Y creo que más allá de aplicar un pasaje, ¿no? O sea, yo tengo que ser como la oveja perdida, es enamórate de Jesús. Conoce a Jesús. Entiende que Jesús, su corazón, hablaste de Lucas 15, ¿no? O sea, en vez de tratar de buscar los pormenores, claro. No, porque algunos piensan que el hijo pródigo fue, no sé qué. Y que es la historia para el hijo mayor. Mira, sepa que Jesús es el tipo de persona que cuando le critican por con quién está, él va a lanzar una historia y va a decir,
dejen de criticar porque yo estoy con pecadores y empieza a entender que mi corazón se llena de gozo cuando ellos vienen, porque han reconocido de que la respuesta está en mí. Y enamórate de eso. O sea, entiende de que ahí está el corazón del Evangelio. Ese es el corazón de la obra de Dios y lo que Cristo vino a hacer. Entonces, cuanto más, como tú dices, cuanto más observas eso, yo creo que más vas a tener tu corazón preparado para poder comprender y apreciar a Jesús. Y después de ahí, uno va ampliando sobre eso. Así que, bueno, espero que sirva de algo como un primer vistazo, un inicio, y sobre eso vamos construyendo. Sí. Si sientes que, oye, yo ya pasé cinturón blanco, tranquilo, vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de herramientas para que ya poder seguir creciendo en eso. Muy bien. Por lo menos aquí tenemos un buen punto de partida. Ahí está. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.